con nuestro hermano Julio Román de Puerto Rico, guionista, director y productor de cine. Acá está lloviendo un poquito, esperemos que con la gracia de Dios tengamos internet bueno. Entonces vamos a llamar a nuestro hermano Julio para hablar un ratico. Hola hermano, bendiga. Saludos. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Ok, bueno. Aquí está lloviendo un poquito, esperemos a ver que la conexión sea buena y bueno, que todo fluya bien. Saludamos por acá a John Villamarín y a Viviana Rodríguez, están conectados. Ahí está. Bueno, estamos con nuestro hermano Julio Román de Puerto Rico, es director de cine, guionista, productor. Tiene una experiencia de 21 años, han estado involucrados en diferentes películas como escritor y como director. Y este 26 de agosto se estrenará en Puerto Rico la película Creeré. Entonces vamos ahorita más adelantico a estar hablando un poquito acerca de esta película y todo lo que tiene que ver. También es presidente de Prophecy Productions y Media Fate, que es una plataforma. También es pastor, nos dimos cuenta por ahí. Bueno, vamos a hablar también un poquito de todo esto. Hermano, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti, aparte de lo que ya hablé, y si de pronto puedes hablar también cómo conociste al Señor, tu conversión y todo eso. Claro, claro. Bueno, antes que todo, muchas gracias por tenerme acá. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Y sí, bueno, para quizás tocarte cómo llegué a los caminos del Señor, yo estaba en la escuela superior y tenía un grupo de amigas que me invitaron a la iglesia. Ajá. Fui un día a la iglesia cuando me invitaron. Recuerdo que cuando entré, vi lo que estaba pasando, era el grupo de jóvenes, un grupo muy vivo, una música bastante movida, algo que yo nunca había visto o había escuchado en términos de cristianos, ¿no? Y entonces, ese día entregué mi vida al Señor. Tenía 18 años, estaba preparándome para graduarme de la escuela superior y entrar a la universidad. Y recibí ese día al Señor. Mi vida no cambió mucho. Realmente cuando recibí al Señor en ese tiempo, no tenía conocimiento, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en mi vida más allá, hasta que eso ocurrió para el mes de febrero, y en diciembre ahí fue que tuve un encuentro con el Señor ya a nivel personal, y ahí fue que mi vida cambió. Yo me estaba preparando ya en la universidad, preparándome para ser piloto de la Fuerza Aérea. Esa era mi meta en ese momento, quería ser piloto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ahí el Señor me habló, me dijo que eso no era lo que yo iba a hacer, ¿no? Lo que él tenía para mí. Y así empecé a buscar del Señor. En ese momento empecé a buscar más del Señor, y en enero empezó un programa de jóvenes en nuestra iglesia y pidieron voluntarios que quisiéramos participar en el programa, y yo levanté mi mano y fui al programa y empecé a escribir. Un joven, ya ahí tenía 19 años, empecé a escribir para el programa, empecé a dirigir para el programa, y ahí fue que nació el sueño ya real y genuino de hacer cine. Y luego entonces me cambié de universidad, y ahí estudié, hice acá le llamamos el bachillerato en telecomunicaciones. Me fui a estudiar a Estados Unidos unos talleres intensivos de producción de cine, luego hice la maestría, comencé a trabajar en ese periodo, ¿no? Comencé a trabajar en comerciales de televisión, en cortometrajes, en videos musicales, hasta que en el 2006 nos lanzamos a hacer nuestra primera película, que Fuera de Tinieblas. La hicimos con un grupo de amigos en nuestra iglesia, y así fue. Hicimos nuestra primera película creando un demo, ¿no? Buscando tener un contenido que mostrar, porque queríamos hacer otra película, y como que en ese tiempo no nos tomaba muy en serio, nos veíamos muy jovencitos. Y entonces hicimos ese demo para mostrar lo que hacíamos, pero el Señor movió una cosa y la otra hasta que finalmente la estrenamos en las salas de cine, y ya de ahí pues el sueño se concretó, y poco a poco seguimos trabajando en otros proyectos, y luego sacamos El Último Minuto, que fue la que estrenamos en el 2013,
que estrenamos en las salas de cine, acá a nivel local en Puerto Rico. Y luego de ahí, pues, seguimos trabajando, escribiendo, empecé a escribir para otras personas, empecé a trabajar ya en el área de distribución, con películas como God Not Dead, Do You Believe, Dios no está muerto, ¿no? Acá en Puerto Rico, ¿no? El estreno en cine en Puerto Rico, pues yo colaboro en esos estrenos junto con Canción Films. Y así ha sido un poco el recorrido. Comencé en el Ministerio de Jóvenes, pasé a trabajar en lo que es el Ministerio de Comunicaciones en la iglesia junto con los jóvenes, y todavía yo sigo trabajando en lo que es las comunicaciones en nuestra iglesia, y por un lado hacemos las películas y continuamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer en la iglesia local. Amén, así es, excelente. Bueno, y aparte del cine, ¿qué otra pasión tienes aparte del cine? Bueno, a mí me apasiona enseñar. A mí es una pasión en mi vida. Me gusta enseñar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y me gusta enseñar de todo. De cine, de cualquier cosa. Si yo aprendo cómo hacer caricaturas, pues eso lo enseñaría también, ¿no? Es parte de algo que me apasiona. Claro. Me apasiona sembrar en otra generación y ver cómo esa generación crece y ver cómo esas otras personas pueden desarrollarse. Así que eso me apasiona muchísimo, y leer. Me gusta mucho leer de todo tipo de literatura, ¿verdad? Libros de ficción, no ficción. Es algo que me gusta mucho. Qué excelente, qué bueno. Bueno, para aquellos que de pronto quieren empezar en el mundo del cine o están empezando, de pronto tendrías alguna recomendación, o qué recomendación podrías darles. Bueno, mi recomendación es que comiencen donde están, comiencen haciendo, con lo que tienen a su disposición. Nosotros lo que hicimos con nuestra primera película es que yo hice una lista de todas las cosas que teníamos a nuestra disposición que no teníamos que pagar, ¿no? Que las teníamos de gratis. Y hice una lista con todas esas cosas y escribí un guión utilizando esas cosas. Por ejemplo, uno de los amigos de nosotros tocaba guitarra. Pues entonces el personaje principal de la película toca guitarra porque él era quien iba a tocar la guitarra. En nuestra iglesia tenemos un centro de retiro donde llevamos a cabo los retiros de jóvenes, de matrimonios, de adultos. Pues entonces no toda la historia, el 85% de la historia transcurre en ese centro de retiro. Entonces empezamos a utilizar lo que tenemos. Yo creo que el cine hay que comenzar haciéndolo con lo que tenemos a nuestra disposición, y de igual manera adquirir más conocimiento de la técnica, del oficio, de la práctica, y combinar lo que es la teoría con la práctica. Pero mi mayor recomendación es que empiecen donde están, que sirvan en su iglesia local. Ese es el mejor terreno para nosotros empezar a desarrollarnos y seguir practicando nuestro arte. Amén, así es. Servir en lo poco y Dios nos va a ir llevando hacia la meta que Él quiere, el propósito que Él tiene en su perfecta voluntad y a su tiempo. Bueno, ya sabemos que ha hecho varias películas como director, escritor, pero ¿cuál es de pronto esa película que te gustaría hacer, que de pronto no se haya podido hacer, o de pronto hayas pensado hacer algún día? ¿De qué trataría? ¿O de qué sería el tema central? Sin spoilers, ¿no? Mira, déjame decirte, esta es la primera vez que me hacen esa pregunta de todas las entrevistas que he tenido en estos años. Y sí hay una película que fue la primera película que yo escribí, que de antes de Fuera de Tinieblas, y había estado escribiéndola, y cada año retomo el guión y vuelvo a escribir, y cada año digo, este es el año que la voy a hacer, y volvemos a escribir. Y no la hemos hecho aún porque requiere mucho más andamiaje, ¿no? En la visión. Claro. Y básicamente es una adaptación, no sé si llamarla contemporánea, no, es algo medio extraño en esa línea, pero es una adaptación de la historia del hijo pródigo, ¿no? Y como se han hecho tantas variantes de esa historia, hubo un momento que salieron, pues yo detuve el proyecto porque tenía una visión un poco más artística, ¿no? De lo que quería hacer, cómo podía expresar el mundo, lo que estaba ocurriendo sobrenaturalmente en la vida del pródigo, y cómo podía ilustrarlo de una manera física lo que estaba ocurriendo. Y ese ha sido como que el proyecto que llevamos desde el 2005 y aún
aún no se nos ha dado, pero sabemos que se va a dar, sabemos que se va a dar en el momento. Sí, claro. Pero sí, ese ha sido ese proyecto que siempre he querido hacer, y cada vez que termino una película agarro el guión pensando, lo voy a hacer, y vuelvo y reescribo. Claro. Y pero, ¿qué quería decir? O sea, adaptarlo, pero a este tiempo, dices tú, ¿cierto? Correcto. Sí, la complejidad de la historia del hijo pródigo es que se ha contado, ¿verdad?, de muchas maneras, pero cómo nosotros podemos ilustrar nuestro viaje espiritual en medio de la historia del hijo pródigo. Cuando tú vas a la historia del hijo pródigo, tú puedes ver que hay una revelación bien poderosa de lo que es el amor de Dios, de lo que es nuestro camino como hijos de Dios, si nos desviamos hacia el mundo o si nos desviamos hacia la religión, y cómo eso afecta a nuestra vida. Y entonces, eso era un poco lo que yo estaba buscando, o que deseaba ilustrar, y en medio de todo esto estamos en una lucha espiritual. No es un tema, el problema no es que el hijo pródigo, ¿verdad?, lo que estaba haciendo no era simplemente que estaba malgastando su dinero, ¿verdad?, en vicios. Eso es parte, pero ¿qué representa eso a nivel espiritual en nuestra vida? Y cómo puedo ilustrar eso de manera física, que podamos entender el impacto de eso sin caer en algo trivial o en algo que no es creíble. Entonces, ahí era que entraba un poquito una metáfora de nuestro viaje como cristianos dentro del contexto de la historia del hijo pródigo. Amén. Bueno, estamos pendientes con esa película y esperando para cuando apenas se anuncie. Estamos allí para promocionar y que pueda ser de bendición para mucha gente. Bueno, vamos a hablar de Creeré, que va a estrenar este 26 de agosto en Puerto Rico. Esperemos que llegue también a algunas, si no a toda Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo fue el proceso de esta película y el rodaje para crear esta película? Pues mira, todo comenzó en un momento que estaba orando y percibí que Dios quería que contara su historia. Eso fue un poco lo que percibí, que contara la historia de Dios. Y esa fue la encomienda que recibí. Yo decía, Señor, pero ¿cuál es tu historia? ¿Verdad? Pueden ser de distintas maneras. ¿Estamos hablando de algo literal o no? Y entonces ahí lo que percibí es el hecho de que la historia de Dios, en este tiempo, es lo que Dios está haciendo a través de sus hijos y en sus hijos. Es esa historia de amor. Y entonces decidimos recopilar historias de la vida real donde se manifestara el poder sobrenatural de Dios, y contarlas sin ningún tipo de andamiaje o de exageración, sino contarlas tal cual como ocurrieron. Como ocurrió, si la persona estaba nervioso, pues el personaje está nervioso. No son estos superhéroes espirituales, sino personas como tú y como yo. Entonces ahí es que empezamos primero a seleccionar cuáles eran esas historias que íbamos a narrar. Una de ellas es el testimonio de mi esposa y mío, que nosotros no podíamos tener bebés. Tuvimos muchos años que no pudimos tener bebés, y el proceso de cómo ocurrió el milagro fue bien sobrenatural, y lo que Dios estaba haciendo detrás. Así que eso fue una de las historias. De igual manera, escogimos las historias y luego las escribí las historias de una manera que pudiéramos mantener la integridad del testimonio sin exageración. Nuevamente, lo que no quería hacer era exagerar el testimonio. Eso era mi meta. Yo no quiero exagerar. Quiero contarlo tal cual como ocurrió. Y entonces los escribimos. Ahí nos unimos varias personas también. Tuvimos un crew de sobre 30, 40 personas. Muchos de ellos trabajaron de manera voluntaria, que estuvieron ahí colaborando con nosotros, y empezamos a rodar la película. Recuerdo que la filmamos entre el mes de junio y julio del 2019. La estuvimos rodando fines de semana porque era el tiempo que las personas tenían disponible para poder filmar, porque tienen sus trabajos. Claro. Y lo hicimos en fines de semana. Luego pues pasó el proceso de postproducción, y vamos a estrenar el 9 de abril del 2020 en Puerto Rico. Tuvimos el cierre total, o el lockdown, lo tuvimos en marzo 15, así que nosotros estrenábamos el 9 de abril, tuvimos que aguantar el estreno, y luego gracias a Dios ahora el 26 de agosto estrenamos. Y es bien interesante porque es una historia que muestra el amor de Dios, muestra el poder sobrenatural de Dios, y ocurrieron eventos sobrenaturales dentro y aún fuera del set.
Y eso es lo lindo de cuando tú empiezas Tremendo. a contar la historia de Dios y tú empiezas a cederte a que Dios haga. La línea era Dios haga lo que Él desea hacer. Eso es lo que queremos. Y así fue. Y Dios lo ha ido haciendo y ahora estamos creyendo de que aún en el mismo cine el Señor va a hacer milagros también. Tremendo. Sí, Dios se manifiesta de formas sobrenaturales. Por aquí es el Ixamari, creeré, es y será sobrenatural aún fuera de la pantalla, como decía nuestro hermano Julio Román. Tremendo. Dios hace cosas grandes, sí. Bueno, sabemos que en un rodaje suceden muchos percances y cosas de pronto chistosas. De pronto, si puedes contarnos algo que sucedió, algo bueno, alguna anécdota, algo no tan bueno. Bueno, siempre están los retos. Todo rodaje tiene sus retos. Yo recuerdo un día, nosotros estábamos usando un sistema que se llama el Ronin, ¿no? Es un estabilizador, y ese estabilizador tiene un sistema electrónico que es lo que hace que la cámara se mantenga estabilizada. Nosotros, parte del diseño visual de la película era que cada escena era un plano secuencia, es decir, no tenía corte, por lo tanto teníamos que movernos a lo largo de la escena. Y yo recuerdo un día que fuimos a rodar tempranito en la mañana, comenzamos y el Ronin no quería funcionar. Y comenzábamos y no funcionaba, estuvimos 2 horas ahí tratando de hacerlo funcionar y no funcionaba y tuvimos ese retraso grandísimo. Gracias a Dios funcionó. Pudimos completar el rodaje y fue algo bien interesante. Otra anécdota que te puedo contar, pero esto fue ya en los ensayos. Estábamos ensayando y luego de un ensayo, si no me equivoco, al otro día, varios de las personas que estaban en el ensayo fueron a un supermercado, y hay una de las historias que ocurre en un supermercado, donde un personaje empieza a hacer cosas guiado por Dios, que no es lo que normalmente ocurre en un supermercado o un colmado. Y ellos fueron a este supermercado, aquí en Puerto Rico, y vieron una persona que estaba con una situación de salud, y decidieron hacer lo mismo que hacía el personaje en la película. Varios de los actores, así que los actores empezaron a orar por las personas allí en el supermercado, y otras personas se unieron para orar con ellos allá en el mismo supermercado. Tremendo. Y fue algo bien lindo ver cómo ellos habían ensayado esa escena para la película el tiempo antes, y de momento ocurre en la vida real algo similar. Y es un testimonio, ¿verdad?, de cuando uno se cede a la voz del Espíritu Santo, las cosas que Él puede hacer. Así es, cosas tremendas, wow. Bueno, tengo una duda acerca del soundtrack, porque me preguntaba eso, ¿cómo se hace allí me gustaría saber quién escoge, el mismo director lo escoge o quién escoge el soundtrack de la película. Sí, acá nosotros, yo como director lo selecciono, ¿no? Hay un equipo que nos hace la propuesta. Cuando hablamos de la propuesta, por ejemplo, contratamos un compositor, el compositor hace la música, esa es su propuesta, y el director aprueba la propuesta o no, pero el proceso creativo inicial lo hace el compositor. Yo hablo con ellos del estilo de música que queremos. En Creeré tenemos 5 canciones originales, entonces son distintos grupos. Yo les expresé lo que deseaba comunicar con las canciones, ellos hacen su propuesta. Ellos hacen su proceso creativo y presentan las canciones, y de ahí pues yo les doy mis notas y ellos van ajustando y van llegando a algo que funcione. Obviamente hay que entender que el cine es un proceso colaborativo y tú tienes artistas en cada una de las áreas. Es bien importante uno darles el espacio a que ellos hagan y creen, porque si no la película nunca será mejor que tú. Yo no soy músico. Yo no conozco de música más allá de lo que me gustaría escuchar, pero técnicamente hay toda una serie de consideraciones. Artísticamente y creativamente hay toda una serie de consideraciones que hay que tener a la hora de hacer una canción o a la hora de hacer una pieza musical para la película. Y ahí es que viene el momento en que tú tienes que confiar en el equipo y permitir que ellos hagan su trabajo. Y entonces uno como director, pues alinear, ¿verdad?, las distintas voces creativas en una sola visión creativa. Excelente, si tenía esa duda porque no sabía bien cómo era ese proceso, pero excelente. Pero ¿cómo ves el mundo del cine basado en la fe? Pues sabemos que de pronto los Estados Unidos nos lleva mucha ventaja con este cine que hacen ellos desde hace muchos años, y también pues Latinoamérica ahora está empezando sé que
se está empezando a levantar. ¿Cómo ves el cine basado en la fe en Latinoamérica y obviamente pues en Estados Unidos? Mira, yo estoy muy optimista de lo que Dios está haciendo con el cine. En Estados Unidos tiene una maquinaria aceitada, ya están haciendo sus producciones, así que ya tenemos estudios, de los principales estudios trabajando en cine de fe, estudios como Sony con su división Affirm Films, están haciendo películas muy interesantes relacionadas con la fe, así que en Estados Unidos ya eso ya está corriendo. En Latinoamérica lo que he visto es que hay muchas iniciativas en distintos países. Es decir, tengo compañeros de Ecuador que están haciendo producciones, compañeros de Perú que están haciendo producciones, aún en Colombia, en México, acá en Puerto Rico, aún en Argentina, que están haciendo producciones. Yo creo que lo que va a ir ocurriendo es que vamos a empezar a romper la línea divisoria de los países y vamos a empezar a colaborar entre distintos países. Eso es algo que hemos estado tratando de hacer. Es un poco complejo, ¿no? Por las disposiciones de cada país, ¿no? Y las leyes de cada país. Sin embargo, gracias a una iniciativa que hizo un buen amigo llamado César Carazas, que empezó a crear precisamente lo que se llama CREA, con el fin de unirnos, ¿no? Esa conferencia con el fin de unir a los distintos productores audiovisuales y artistas audiovisuales de Latinoamérica. Esa iniciativa lo que logró hacer y lo que ya está haciendo es que nos empezamos a conocer unos a otros, lo que estaban haciendo cada uno en distintos países, y estamos buscando de qué manera podemos colaborar, de qué manera podemos apoyarnos mutuamente. Y yo creo que eso va a ir ocurriendo, van a haber más iniciativas. Esperamos que sean producciones que puedan cruzar las fronteras de distintos países, que eso es lo que estamos buscando, que es lo que ha logrado hacer Estados Unidos, crear producciones que rompen, ¿no? y sobrepasan las fronteras de la nación americana. Y más nosotros que somos hispanos, compartimos el mismo idioma, compartimos muchas tradiciones y mucho sentir, ¿verdad? Le llaman el fuego latino. Nosotros compartimos ese fuego latino. Si nosotros logramos conectarnos y logramos crear ese tipo de producciones, yo creo que va a ser algo bien interesante lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Sí, cuando escuché lo de CREA, realmente fue algo impresionante, porque con esto se puede hacer, imagínate, tantas historias que podemos contar y de pronto unirse cada personaje, cada representante de cada país, como lo decías, y crear una historia que puede ser muy tremenda. Imagínate, ser una cosa impresionante. Como dices tú, todos tienen su granito de arena que aportar, y si se hace más junto, o se hace junto, puede ser algo increíble para impactar a mucha gente. Tremendo. Así es. Aunque bueno, por lo que estamos viendo alrededor del mundo, la pandemia y todo eso, de pronto ha menguado de pronto como ese sentir de pronto hacer algo, pero ahí está CREA, la Conferencia de Realizadores Audiovisuales de Latinoamérica, y está interesante esa buena propuesta para unirse entre todos. Sí. Bueno, ya imagino que conoces también, ya sabemos de los hermanos Kendrick, que están, hace tiempo. ¿Conoces también a los hermanos Erwin? Sí. Sí, bueno, ahí te pongo a escoger. ¿Cuál te gusta más? No, yo creo que son dos. Hay algo. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, y es bien interesante, y más en el cine. Cada persona tiene su manto, y eso es bien importante, porque el Señor tiene un llamado, una gracia para cada persona, y de igual manera, como artista, cada persona tiene su voz. Entonces, para mí es bien difícil escoger entre uno u otro, porque de los hermanos Kendrick yo recibo algo, y de los hermanos Erwin recibo algo que es diferente a los hermanos Kendrick. La voz de los hermanos Kendrick es diferente a la de los hermanos Erwin. Lo que están haciendo los hermanos Erwin es maravilloso con Kingdom. Ellos comenzaron esta compañía en Estados Unidos. Tienen el respaldo de Lionsgate, que ¿verdad? Tiene un contrato un poco más interesante en términos económicos, para producir una cantidad mayor de producciones y de ¿verdad? De un estándar un poco más arriba en términos de equipo. Pero cada persona tiene su manto, entonces si yo quiero recibir algo
que me edifique como cristiano, me dé unas herramientas para yo poder llevarle a otras personas. Los hermanos Kendrick han estado en ese territorio, ¿no? Que no solamente está la película, sino que está todo lo que acompaña a la película conforme lo que Dios les ha puesto para hablarle a la iglesia. Los hermanos Serwin tienen una gracia un poco diferente, un llamado un poco diferente, porque han roto la línea de solamente llegar a las personas de la iglesia, sino también a llegar a lo que en Estados Unidos le llaman el mundo mainstream. Por lo tanto, el acercamiento de ellos a hacer cine es un poco diferente al de los hermanos Kendrick, porque para tú llegar a ese mundo es diferente, ¿no? La narrativa es diferente, los recursos son diferentes. Entonces, no pudiera escoger entre ninguno de los dos. Me disfrutaría la película. Se disfruta de ambos. De que sigan haciendo cada uno. Eso es lo que sí estoy diciendo. Claro, sí. Sí, se disfruta de igual manera. Y de esta manera, los hermanos Erwin se enfocan como más películas basadas en la vida real, ¿no? Prácticamente casi todas las películas que ellos tienen. Sí, es algo que recomienda que ellos sienten de Dios, que ellos como que sintieron de parte de Dios que querían que ellos contaran historias de la vida real, ¿ves? Eso es bien interesante y yo creo que eso nuestros amigos que nos están viendo tienen que tenerlo en consideración. No traten de ser los hermanos Kendricks, ¿me entiendes? No trates de ser los hermanos Erwin. Claro, cada uno tiene su... Sé tú, sé quien Dios te llamó a ser tú, con el manto que Él te dio, y con el llamado que Él te dio. Yo no soy Alex Kendrick, yo no soy ninguno de los hermanos Erwin, ¿me entiendes? Yo soy Julio Román y yo voy a hacerme el mejor Julio Román que yo pueda hacer, sin compararme con otras personas, ¿no? Yo tengo que dar cuenta con lo que Dios puso en mis manos. Y de igual manera yo no soy César, yo no soy Paco del Toro. ¿Me estás entendiendo? Paco del Toro es Paco del Toro. Claro. Lo que Dios lo llamó a hacer por muchísimos años, es un precursor de muchísimos años, y muchos de nosotros le debemos mucho a él porque fue de las personas que Dios usó para abrir puertas. Entonces es bien importante eso, que no busques ser otra persona, simplemente sigue con lo que Dios te llamó a hacer a ti y sé honesto y fiel a lo que Dios te dio. Amén, así es. Pero ¿cuál es tu película favorita? Pues vamos a hablar de las dos. Favorita basada en la fe y una que no sea cristiana. Ok, esa es una buena pregunta. Bueno, mi película favorita de todos los tiempos es The Godfather. Esa no es una película cristiana, ese es El Padrino. Yo creo que la película es genial. De las películas de fe, yo me atrevería a decirte que mi película favorita, yo creo que es Fate Like Potatoes. Es fe como patatas. Y es una película que salió hace un tiempo, no fue una película muy famosa, no tuvo una salida muy amplia. Pero yo recuerdo que cuando yo vi esa película, yo la sentí tan y tan real y tan genuina al proceso de uno entregar su vida al Señor, que me identifiqué tanto con ella que me marcó positivamente. Entonces, se llama, en español debe ser Fe como patatas, si no me equivoco, en inglés es Fate Like Potatoes. Muy buena película y una película muy honesta en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así es. Bueno, ¿tu género de película favorito? El thriller. ¿Thriller? Sí. Excelente. Creo que son como suspenso. Es suspenso, sí, es suspenso con giros, muy buenas. Sí, involucra uno seguir la trama, que está ocurriendo. Pensar. Exactamente. Bueno, ¿y cuál ha sido la peor película que has visto? Que de pronto dices, no la vuelvo a ver más. La peor película que he visto. Bueno, yo vi una película que se llama, hace muchos años, era una comedia, se llamaba en inglés Kung Pao, creo que era Kung Pao, y era como de Kung Fu, era una parodia. Y esa, yo la vi una vez y yo dije, con una fue más que suficiente. No es mi sabor de comedia, respeto a los que le hicieron, pero no es mi sabor. Tremendo. Vamos con el director favorito de cine. ¿Con vida o sin vida? Como quiera.
Bueno, mi director favorito es Federico Fellini, italiano. Él hizo La Dolce Vita, Ocho y Medio, Nights of Caviria, La Strada. Actualmente Martin Scorsese es mi director favorito. Ok, perfect. Vamos por aquí José Manuel Humor, nuestro hermano que nos acompaña de Colombia, conocido actor. Bueno, como cristianos sabemos que podemos sacar también películas o mensajes, más bien reflexiones de películas que no son directamente basadas en la fe. Conocemos películas reflexivas, familiares, que tienen alguna inspiración y que podemos sacar algún mensaje positivo. ¿Cuál fue la última película o serie que viste y qué enseñanza pudiste sacar? ¿Qué enseñanza te dejó? Bueno, la última serie que vi, película no recuerdo. La última serie que vi se llama Monarca, una serie mexicana muy buena. Y la enseñanza que saqué de ahí es que la familia necesita a Cristo. Es de una familia que totalmente no tiene a Jesús y las cosas que ellos hacen es impresionante. Y tiene que estar Jesús en medio de la familia. Tiene que estar Jesús en medio de la familia. Ahora, como cineasta, aprendí mucho de fotografía. La fotografía es impresionante, las localidades son espectaculares. Aprendí mucho de fotografía, de cómo estaban manejando la fotografía y cómo trajeron una visión diferente de México a lo que anteriormente yo había visto. Así que eso me fue de mucha educación para mí. Eso es lo bueno, porque uno, aunque de pronto uno se avanza a algún tema o conozca, en todo siempre se aprende, toda la vida vamos a aprender cosas nuevas. Sí, el que tenga un corazón enseñable vas a aprender de todo, de todo. Así es. De todo. Hasta así sea qué no hacer. Vas a aprenderle todo. Ok, bien. Pero no sé si se gusta también de pronto por ahí las películas de superhéroes, todo lo que tiene que ver. Vamos también a debatir por aquí, ¿Marvel o DC Comics? Pregunta obligada. Recuerda que mi género favorito es el thriller. Así que si mi género favorito es el thriller, ¿por dónde tú crees que me voy? Más DC. Más DC. Siento... es más oscuro, es un baile un poquito más dentro del género que me gusta, ¿no? En ese sentido. No necesariamente que sean mejores, porque una película como Black Panther para mí fue maravillosa. Pero entonces nos vamos con una Wonder Woman, la primera. Sí, claro. La primera, pues, son dos tipos de películas diferentes. Aunque son de superhéroes, uno siente un tono diferente. Y yo creo que es bien interesante, Yo diría que en lugar de pelear por uno o por otro, que muchas personas se involucran en eso, yo creo que deberíamos de disfrutar el arte de cada uno. Disfrutar. Cada una tiene algo diferente. Y yo creo que deberíamos empezar a disfrutar de esas visiones artísticas de cada persona que está trayendo a la mesa con cada una de esas películas. Aunque Marvel por ahí es como más fluido porque es más familiar y todo, pero ya por ahí los de DC tenemos problemitas con los de Warner porque de vez en cuando sacan cositas, que la pelea con Zack Snyder, que no sé qué cosa, una cosa, entonces, pero como dices tú, se aprende a disfrutar de las dos, claro, de las dos partes. Sí, y yo creo que la gente de Marvel hizo algo muy inteligente y fue colocar una persona por encima de crear ese mundo y de poder coordinar todo. Y una persona creativa y una persona que entendía lo que ellos estaban tratando de hacer. Y yo creo que eso fue el activo, ¿no? que tienen por encima de lo que hizo DC, que se sintió un poquito más improvisado. Los primeros ejercicios fueron bastante improvisados en lo que estaban tratando de crear, y yo creo que ya ahora como que poquito a poco han ido cayendo en algo un poquito más coherente. Pero uno lo disfruta. Yo disfruto del cine como si estuviera escuchando música. Uno escucha distintas canciones. A lo mejor hoy quiero escuchar una música rápida, escucho una música rápida, mañana una música lenta. Pues hay días que quiero algo más familiar, hay días que quiero algo más tenso.
hay días que no una que lo que salsa, quiero es reírme. un reggae. Exactamente. Así es. Lo que quiero es reírme y pasarla bien, pues así, así vamos viendo películas también. Claro, de la variedad que disfrutar de la variedad que nos ofrece todo esto que nos regala Dios. Bien. ¿Qué película nos recomiendas? ¿Alguna película que hayas visto que te haya gustado mucho? Que puedas recomendarnos. ¿Qué película les recomiendo? Ok, déjame pensar ahora. Hay una película que yo vi hace mucho tiempo. Es una película que vi hace mucho tiempo, que a mí me gustó mucho. Se llama, en inglés se llama Peaceful Warrior. Igual una película muy pequeñita en términos de distribución. Pero a mí me gustó mucho porque me mostró que era un cine que podemos hacer. Y entonces a veces yo creo que se las recomiendo, yo les recomiendo que también veamos películas que nosotros podemos hacer. Porque a veces nos involucramos en los DC, en los Marvel y pensamos que eso es cine, eso es el cine. Y que nos olvidan otras películas que son un poco más pequeñas, que nos inspiran a hacer cosas diferentes. Y yo les recomiendo, esa película era así, una película más pequeña. También una película en inglés se llama Slumdog Millionaire, ganadora del Oscar. Esa película para mí es impresionante. Es impresionante y la he visto, ya perdí la cuenta de cuántas veces la he visto. Y yo les recomendaría sí que empezaran a ver películas ya de la nueva ola francesa, de los otros movimientos, si usted quiere hacer cine, claro, que es el expresionismo alemán, y empecemos a alimentarnos de películas ya quizás aún en blanco y negro, aún películas mudas, que podamos alimentar nuestra enciclopedia visual, ¿no? Y que podamos seguir creciendo en el lenguaje audiovisual con lo que esas personas han hecho. Así que, no sé, Peaceful Warrior es una película para que te inspires a algo que podemos hacer y que tú te des cuenta, mira, no tengo que tener tantas cosas para hacer algo bueno. Igual que Slumdog Millionaire está en esa línea, y las películas de antes, pues para alimentar nuestro conocimiento y crecer en nuestro conocimiento. Excelente. Bueno, pero para ir terminando entonces, aparte de creeré que se lanza este 26 de agosto, ¿algún otro proyecto próximo que tengas? Sí, tenemos, vamos a estar estrenando también en Puerto Rico durante el mes de octubre la película Barrote Films. Esa es la película que filmamos después de Creeré, y es una comedia de un grupo de confinados que empiezan a hacer una película con los recursos que tienen en la cárcel. Empiezan a hacerla de manera clandestina y ellos pues se unen para hacer esa película. Es una película con un corazón enorme que ha dejado sudor, lágrimas, sangre para lograrla hacer como queríamos hacerla. Estuvimos 7 años tratando de lograr hacer la película, conseguir el financiamiento para hacerla, lo logramos hacer gracias a Dios, y va a estar estrenando en Puerto Rico en octubre, y luego entonces pasará a Latinoamérica. Y estamos trabajando en esa, y este año que entonces estamos filmando nuestras próximas 2 películas, que ahí ya nos seguimos moviendo, ¿no?, para el año que viene. Bueno, esa es mi petición entonces, por favor, que esas películas lleguen acá a Latinoamérica, que la podamos ver, porque realmente sabemos que son muy buenas y de gran bendición. Amén. Que espero que lleguen por acá. Amén. Y bueno, para terminar, ¿nos regalas un mensaje final o algo que quieras decirnos a la gente? Este video también lo voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube donde hablo de cine cristiano, para que todo el mundo pueda verlo. Claro que sí. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es que si Dios te llamó a hacer cine o a hacer lo que sea que Dios te llamó, que nunca te rindas. Que permitas que Él sea quien edifique. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano construyen los que le edifican. Así que es importante que permitamos que sea Dios, que nos dejemos guiar por Dios, que entendamos que hay un mundo que nos necesita. Hay un mundo que necesita que le llevemos el mensaje de paz, de esperanza, de justicia, de gozo. Un mundo que necesita que nosotros comuniquemos lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Un mundo que necesita nuestro arte, y que no va a ser fácil. No es fácil, pero no es imposible. Porque para el que cree todo es posible. Entonces, nunca te rindas.
en lo que Dios te llamó a hacer. Tú simplemente escucha y obedece, y los resultados se los dejamos a Él en las manos. Amén, así es. Redes sociales donde podemos encontrar información o todo lo que se hace. Pues claro que sí, me pueden seguir en Facebook Julito Román, y aquí en Instagram, julito.román. Me pueden seguir aquí en Instagram, julito.román, en Facebook, Julio Román. Creeré, pueden seguirnos en @creeremovie, @creeremovie. Ahí van a poder seguirnos en la página de Creeré, y con mucho gusto seguimos haciendo cine. Cualquier duda o pregunta que tengan me pueden escribir, y cuando tenga una oportunidad les busco responderles. Y sigan por ahí, sigan produciendo. Hay que seguir produciendo. Amén. Amén, así es. Muchas gracias, mi hermano, por esta oportunidad de tenerlo acá. Es un gran honor. Muchas gracias, bendiciones, y espero que todo siga muy bien con los proyectos y en su familia. Amén, amén. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por el tiempo, y los bendigo a todos nuestros hermanos allá en Colombia. Los amamos. Amén. Declaramos que es el favor de Dios sobre ustedes y la paz del Señor, y que se manifiesta su gozo, su gloria y su amor, y el Señor los va a levantar mucho más poderoso de donde estaban antes. Amén, así es. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos. Bye bye. See you.